Buenos días con todas y todos. Eh, Voy a dar inicio a la charla técnica sobre introducción a los programas de clemencia. Esto es parte de los esfuerzos que realiza la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en lo que tiene que ver con promoción y abogacía de la competencia. En esta charla, el objetivo será que ustedes puedan conocer las nociones básicas sobre los programas de clemencia en el derecho comparado, que valoren la importancia de los programas de clemencia, que conozcan cómo es o cómo se debe aplicar la institución de la exoneración y reducción de la multa en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, y además conocer cuáles son los principios de los programas de clemencia en el derecho comparado y su símil en nuestra legislación. Como inicio a esta presentación, vamos a poner una película que se llama El Informante. Esto se refiere a un caso de la vida real respecto al cartel de la lisina. Este fue un cartel a nivel internacional, no solamente regional, sino que tuvo impactos incluso de acuerdos entre empresas que estaban en Japón, Estados Unidos, es decir, fue un cartel que trascendió incluso a todos los continentes. Bueno, esto quería, antes de iniciar ya con conceptos que ustedes puedan ver en la película y más o menos de una manera didáctica puedan conocer de qué se tratan los acuerdos horizontales, cómo son los programas de clemencia, y a continuación ustedes se van a dar cuenta cómo va encajando esto ya con un caso práctico. Listo, algo que se debe tener en cuenta antes de analizar lo que son los programas de clemencia es en qué consisten o para qué sirven. Básicamente lo que se hace énfasis es en lo que constituyen los acuerdos horizontales, que son las conductas que generan mayor defraudación al consumidor. Es una de las violaciones más graves en materia de competencia. No existe ningún tipo de defensa admisible por efectos, es lo que se conoce en derecho de competencia como la regla per se, es decir, basta el simple cometimiento para que se constituya la infracción. No debe existir un análisis por la regla de la razón, por ejemplo, en otras conductas que se procura ver si efectivamente hubo un engaño en el mercado. A nivel doctrinario y jurisprudencial se ha llegado a establecer que es per se la sanción de este tipo de conductas. Ahora bien, ustedes vieron en la película un ejemplo de cuáles pueden ser este tipo de acuerdos. Se mencionó, por ejemplo, en la película la fijación de precios, el intercambio de información, el establecimiento de cuotas de mercado, cuando dibujaban básicamente cuáles eran las cuotas de mercado de cada uno de los miembros de este cartel, a efectos de establecer cuáles iban a ser las cuotas y cuáles iban a ser los precios que ellos iban a determinar. En este caso, en cada uno de los continentes, era un mercado relevante definido por cada uno de los continentes donde tenían presencia. Hubo una escena que no les presenté, donde, por ejemplo, en Estados Unidos la lisina costaba 1.35, mientras que en Europa iba a costar $2 Y todo ese tipo de acuerdos lo realizaban. Se reunían y establecían precios ya a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial. También hay la coordinación, por ejemplo, bueno, esto fuera de la película, otra forma de carteles o acuerdos horizontales es la coordinación de posturas en licitaciones. Por ejemplo, en procesos de subasta inversa, en procesos de adquisición de suministros, en procesos de adquisición de aparatos electrónicos a través del portal de compras públicas, también se pueden llegar a dar algún tipo de coordinación. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que existen algunos tipos de colaboración que no constituyen infracciones o que son ilícitas. Por ejemplo, los acuerdos para crear un producto, lo que tiene que ver con la inversión en innovación y desarrollo para generación de algunos productos nuevos que un operador económico individualmente sería muy costoso entrar en ese tipo de inversión, sobre todo por el riesgo de pérdida que tiene esto. Las compras conjuntas, por ejemplo, no es un acuerdo ilícito cuando se organizan varios grupos para tratar de beneficiarse de las deficiencias de comprar en grandes volúmenes. El joint venture horizontal también no constituye un acuerdo ilícito. Doctrinariamente se ha visto que el joint venture para generar algún tipo de proyecto puede ser beneficioso para la generación de desarrollo. También las restricciones accesorias a la competencia, por ejemplo, en transacción procompetitiva y legítima, necesaria para la viabilidad y apropiarse de sus frutos. O sea, por ejemplo, producto de este joint venture, generar nuevos productos. Y también los acuerdos para incursionar en mercados externos, es decir, para comenzar
Este requiere un mayor análisis, pero por ejemplo para tratar de exportar productos hay algunas legislaciones que no las consideran como un acuerdo ilícito. Si tienen un poquito más, mayor curiosidad, la guía de acuerdos anticompetitivos dice de colaboración entre competidores de la Dirección de Justicia de los Estados Unidos. Ahí lo pueden consultar un poco más de información al respecto. Ahora bien, para analizar cuáles son los efectos de un acuerdo, tenemos que hacernos varias preguntas. El primero es si este acuerdo promueve la competencia en el mercado objeto de la cooperación. Estos efectos de los acuerdos que les había mencionado que no son ilícitos. Hay que evaluar si daña la competencia en áreas fuera del objeto de la cooperación, es decir, si puede haber un acuerdo aguas arriba que afecta aguas abajo, es decir, si producto de ese acuerdo aguas arriba puede haber algún tipo de exclusión de competidores aguas abajo, por ejemplo, clientes o también a la inversa, ¿no? O sea, proveedores, acuerdo aguas abajo que genera algún tipo de exclusión de competencia aguas arriba, donde uno de las partes tiene algún tipo de interés. Y lo que había mencionado, hay que analizar si es que se otorga un poder sustancial y si es un acuerdo exclusivo o abierto, es decir, si pueden ingresar otros operadores económicos, por ejemplo, al joint venture, si está abierto también al ingreso de otros operadores económicos a realizar inversiones para el desarrollo, o es simplemente una manera de restringir la competencia. Hay una sentencia en la que menciona que el joint venture no debe ser tratado como un acuerdo, no debe ser utilizado para generar acuerdos anticompetitivos. Es decir, puede ser que en la portada sea joint venture, pero en la realidad ya en el contenido realmente sean acuerdos restrictivos. Eso es lo importante de ahí la importancia de tener que hacer un análisis caso por caso de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las circunstancias. Ustedes vieron en la película el momento que están reunidos en Hawái con los operadores económicos de Japón, que existe una duda, dice, no, y bueno, ¿cómo vamos a saber que ADM va a cumplir? Esas son algunas de las dificultades que tienen al momento de realizar los acuerdos. De ahí que generalmente los carteles lo que hacen es realizar un diseño del acuerdo y cómo va a ser la conducta. Debe ser una conducta coordinada. Es decir, tiene que haber una coordinación de precios y para eso, de la participación en el mercado, de la segmentación de territorios, de asignación de clientes, y para eso ellos requieren del intercambio de información. Por eso nuestra ley también establece como una conducta anticompetitiva también el intercambio de información. De ahí también dentro de los carteles se establecen mecanismos de vigilancia para detectar, castigar y detener desviaciones de los operadores económicos que ya no quieran ser parte del cartel. Lo que había mencionado, ahí viene el intercambio de reportes de venta, intercambio de información mensual, reuniones, un sistema de monitoreo para recolectar información, para comparar las ventas y participaciones acordadas, y también un mecanismo para evaluar violaciones. Esto es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando estamos hablando de carteles que se pueden dar en el marco de asociaciones o grupos gremiales, donde es mucho más fácil que se puedan llegar a coludir los competidores, ya que están en pleno contacto, y a través incluso de una asociación, una agremiación, se pueden establecer algún tipo de vigilancia. Y también otro obstáculo es tratar de impedir la entrada de empresas no participantes, es decir, que todos se unen para no permitir que otras empresas que no sean miembros del acuerdo puedan ingresar al mercado. Ahora bien, ¿cómo ver un sector en donde pueden existir algún tipo de acuerdos? Hay que tener en cuenta que los sectores en donde es mucho más sencillo generar algún tipo de acuerdos son aquellos en donde existe un menor número de participantes. Porque cuando existe un menor número de participantes, básicamente es mucho más fácil que ellos puedan llegar a coordinar. Donde existan barreras de entrada. Las barreras de entrada también están relacionadas con este número de participantes. Cuando existen mayores barreras de entrada, es mucho más difícil que otros operadores económicos puedan ingresar. Cuando existe una frecuente interacción, es decir, son miembros de algún club, tienen alguna asociación, o muchas veces en países pequeños como el nuestro, por ejemplo, coinciden en clubes sociales o en country clubs, por ejemplo, donde coinciden en el sauna, en el turco, intercambian información, comienzan a conversar de qué es lo que está sucediendo, pues esto también se ha dado. Donde existe una supuesta transparencia sobre venta y precios, es decir, donde es mucho más fácil que puedan acceder tanto un operador económico como el otro a los precios de la competencia.
Es decir, existe una aparente transparencia sobre las ventas y precios. Eso hace mucho más fácil que se pueda coludir, ya que ellos podrán ver si es que efectivamente se está cumpliendo el acuerdo. O sea, facilita la vigilancia básicamente de la colusión. También hay que observar si el producto es más maduro y la innovación es menos frecuente, es decir, que existan productos homogéneos, productos que puedan ser comparables. Eso facilita básicamente la colusión. Que la diferencia en costos no sea sustancial, es decir, que ellos tengan más o menos una estructura de costos similar. De igual manera en la capacidad, es decir, siempre tenderán a formarse algún tipo de acuerdos entre pares. Generalmente no existen acuerdos, por ejemplo, cuando existe un operador económico grande que puede tener poder de mercado, porque no le conviene tratar de acordar con el pequeño. Él es autosuficiente, y de ahí viene la otra conducta que nosotros también sancionamos, que es el abuso de poder de mercado, ya que él es autosuficiente, no le importan los competidores, no le importan los clientes, no le importan sus proveedores, él puede simplemente manejarse con independencia. Por eso generalmente en este tipo de acuerdos más bien son entre operadores económicos bastante similares. Y también generalmente donde los sectores en donde se da este tipo de acuerdos son aquellos en los que existe un menor poder de negociación de parte de los compradores. Es decir, donde los compradores están sujetos básicamente a las condiciones de los operadores económicos que ofertan sus productos, donde ellos no tienen ningún tipo de presión en el mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros requerimos para la detección de carteles? Dentro de la detección de carteles nosotros podemos contar con evidencia indirecta, por ejemplo, el manejo de modelos econométricos, donde nosotros podemos ver cómo se han comportado los precios en el mercado, las cuotas en el mercado. Podemos ver evidencias de comunicación, efectivamente, incluso dentro de nuestras potestades nosotros podemos pedir un registro de llamadas telefónicas de los operadores económicos. Las visitas sorpresas, los allanamientos que lo realizamos dentro de la superintendencia, así como las inspecciones sin notificación previa, que también nos posibilita a nosotros realizar este tipo de inspecciones. Pero la herramienta más fundamental en la detección de carteles son los programas de clemencia. Ahora bien, ¿qué se entiende por clemencia? En clemencia se entiende por indulgencia, una delación compensada, una reducción de sanciones a cambio de información. Por ejemplo, en nuestra ley no se le conoce como clemencia o indulgencia, se le conoce como exención del importe de la multa o también como reducción del importe de la multa. Existen otras legislaciones donde se otorga también inmunidad, es decir, protección absoluta de sanciones a cambio de información, incluso inmunidad penal. Dentro de nuestra legislación no la tenemos, es decir, el operador económico, por más que colabore con la autoridad de competencia, pues está sujeta a la responsabilidad penal y civil que pueda devenir posteriormente. Ahora bien, ¿qué es la política de clemencia? La política de clemencia son todo este conjunto de principios y condiciones que regulan el otorgamiento de la indulgencia. ¿Por qué son importantes los programas de clemencia? Como les había dicho, nosotros podemos contar con varias herramientas para la detección de carteles, la información indirecta, comunicaciones, pero la más importante son un programa de clemencia correctamente elaborado. ¿Por qué? Porque, en la oficina doctrinariamente se dice que los programas de amnistía e inmunidad siguen siendo la herramienta más efectiva de detección de carteles. La mayoría de las autoridades de competencia se apoyan en programas de inmunidad para descubrir e investigar conductas colusivas. E incluso la OECD ha reconocido que tales programas tienen una muy elevada tasa de detección de carteles y proporcionan evidencia contundente sobre su existencia y fundamento. Como les había mencionado, lo más importante es tener ese tipo de evidencia que sea irrefutable, que realmente no exista un margen para que el operador económico pueda decir que no existe un cartel. Pero eso asimismo es lo más complicado de obtener. Los beneficios de un programa de clemencia son básicamente en 5 puntos. Que la prevención, es decir, un programa de clemencia permite, también tiene un efecto de prevención en posibles acuerdos anticompetitivos, la detección de los acuerdos, la sanción efectiva de las violaciones a través de las evidencias que se vayan recabando producto del programa de clemencia. También permite una interrupción efectiva de las conductas anticompetitivas. Y algo que es muy importante, sobre todo en el tipo de carteles como el que les había mencionado, como el que había mostrado en la película, es la cooperación entre las jurisdicciones, es decir, entre países, en los cuales se pueda intercambiar información a través de lo que se denomina los waivers. Ahora bien, ¿cómo se consigue la prevención?
La prevención se consigue ya que en la lógica del operador económico que colude, él está pensando en una sanción, la sanción que él espera producto de su acuerdo. Esta sanción es el producto de la probabilidad de la detección por el monto de la multa. Esto es importante mencionar ya que, por ejemplo, los casos de clemencia reflejan ya una madurez de la autoridad de competencia. O sea, que existe una autoridad de competencia sólida, que tiene conocimientos y que está haciendo bien las cosas. Porque si no, la probabilidad de detección sería muy baja. Es decir, si hablamos de una probabilidad de detección alta, 90%, multiplicado por el monto posible de la multa, pues la sanción esperada de coludirse para el operador económico básicamente hace que éste se aleje de cualquier conducta anticompetitiva. Pero si existe una probabilidad de detección baja, es decir, que no, la autoridad de competencia a lo mejor no está lo suficientemente sólida, podemos hablar de una probabilidad de detección del 10%, 20% multiplicado por el monto de la multa. Básicamente el operador económico que está coludiendo va a ver que los beneficios que obtendrá producto de esta conducta anticompetitiva de coludirse serán mucho mayores a la sanción esperada de coludirse, ya que la probabilidad de detección es muy baja. Ahora bien, los programas de clemencia también nos ayudan dentro de la detección. Por ejemplo, un programa bien diseñado de indulgencia puede ofrecer evidencia directa e irrefutable de acuerdos ilícitos. Esto es importante, ya que no tenemos que olvidar que generalmente este tipo de casos no se quedan únicamente en la sede administrativa, sino también pasa a la sede judicial. Es decir, será valorada por jueces que lastimosamente en el caso ecuatoriano todavía no tienen mayor conocimiento respecto del derecho de la competencia. Y ellos harán un análisis diferente respecto de las evidencias que se han ido recabando. De ahí que es importante dentro de los casos de investigación de acuerdos anticompetitivos tener con evidencia que sea directa e irrefutable. Para esto sirven mucho los programas de clemencia. Ahora también, producto de esta evidencia, pues permite una sanción efectiva de las violaciones, ya que no existirá duda del cometimiento de una infracción y será mucho más fácil llegar a sancionar a los operadores económicos que estuvieron involucrados. Con excepción, lógicamente, del operador económico que fue el que aportó la información, que fue parte de este programa de clemencia, al que, dependiendo de la cooperación, será sujeto de una exención de la multa o de una reducción del importe de la multa. También permite interrumpir de manera oportuna las conductas anticompetitivas. Ustedes conocerán que tenemos la posibilidad de adoptar medidas preventivas. Cuando tenemos algún tipo de evidencia ya directa e irrefutable, nosotros podemos solicitar a la Comisión de Resolución de Primera Instancia la adopción de medidas preventivas que vengan básicamente a cesar algún tipo de conducta que está investigando hasta que se resuelva la investigación. Entonces, contando con estas herramientas, de estas evidencias, producto del programa de clemencia, nosotros podemos tomar este tipo de medidas. Y finalmente, como les había mencionado, la cooperación entre jurisdicciones es muy importante y es un esfuerzo también grande que se debe hacer para el intercambio de información, la firma de convenios, la firma de waivers e incluso la participación en seminarios y eventos donde las autoridades de competencia convergen es muy importante, ya que se llegan a discutir temas de investigación que, producto de la globalización que estamos viviendo, del intercambio de información, básicamente lo que sucede en un territorio también puede estar sucediendo en el otro. No nos olvidemos que también los operadores económicos ya han trascendido en muchos de los casos ya fronteras, ya no son operadores económicos únicamente regionales, sino operadores económicos intercontinentales, incluso mundiales. De ahí que es importante tener este tipo de cooperación. ¿Cuáles son las precondiciones de una política de indulgencia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al diseñar un programa de indulgencia? Primero, el riesgo elevado de detección e imposición de sanciones severas. Eso tiene que estar bien claro dentro del programa de clemencia. Las sanciones a quienes no colaboren deben resultar significativas, es decir, el importe de la multa debe ser significativo, el monto de la multa. Y lo más importante, tiene que haber transparencia y certidumbre del programa, es decir, seguridad jurídica. Ya que si el operador económico que quiere ser parte de un programa de clemencia no tiene seguridad jurídica, pues no estamos promoviendo que otros operadores económicos puedan acudir a la autoridad de competencia. De ahí que es importante que exista total transparencia y certidumbre del programa, que el operador económico conozca cómo van a hacer, que si él es parte de la clemencia,
que él conozca cuáles van a ser las condiciones y cuál va a ser el desarrollo de su cooperación. Aquí es muy importante lo que les había mencionado respecto de este reglamento para analizar la cooperación dentro del programa de exención y reducción del importe de la multa que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió hace más o menos un mes atrás. Es importante porque ya genera certeza respecto de cómo funcionan los programas de clemencia ya dentro de la Superintendencia y que, dicho sea de paso, ya lo estamos utilizando. La exoneración y reducción del importe de la multa en la legislación ecuatoriana y el derecho comparado. Les voy a mencionar brevemente cuáles son los principios que existen en todos los programas de clemencia y cómo estos básicamente han sido recogidos también en nuestra legislación. Van a ver que hay algunas coincidencias y hay algunas, también hay algunas diferencias, ¿no?, con otras autoridades de competencia que, dependiendo de la madurez de la autoridad, básicamente han decidido tomar otras opciones. Por ejemplo, ¿en qué coincidimos? Tanto en la doctrina y la legislación internacional como en nuestra ley, cualquier persona que haya participado directamente en acuerdos colusivos puede presentarse al programa de clemencia. Las personas físicas que ejecutaron los acuerdos en representación de las empresas pueden presentarse. Las entidades o individuos que hayan contribuido o coadyuvado en la comisión de los acuerdos son beneficiarios de una extensión de los beneficios que reciben las empresas a los individuos que ejecutaron las conductas. Aquí tenemos que tener en cuenta que en las sanciones muy graves, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado también sanciona a las personas naturales que fueron, por ejemplo, parte del acuerdo, con hasta 500 remuneraciones básicas unificadas. Les sanciona a los que fueron parte del acuerdo, incluso a los representantes legales de las personas jurídicas que fueron parte de la colusión. Es decir, no se sanciona únicamente a la persona jurídica, sino también a las personas naturales que fueron parte de estos acuerdos. ¿Quiénes no pueden solicitar? No pueden solicitar ser parte del programa de clemencia la empresa líder en el cartel, las empresas que presionaron a otras a formar parte del cartel, y existen algunas otras autoridades que, en cambio, no tienen ningún tipo de restricción. Es decir, absolutamente todos pueden presentarse al programa de clemencia. Esto, por ejemplo, sí difiere en lo que establece nuestra ley. En nuestra ley, las empresas que generaron algún tipo de presión para el acuerdo no pueden presentarse a la exención del importe de la multa. Hay una diferencia también a nivel doctrinario y doctrinario en cuanto a cuál es el tiempo en el que se puede presentar una solicitud de clemencia. Hay algunas autoridades con algunos años ya más de experiencia en los que señalan que se puede presentar antes de iniciada la investigación, es decir, no aceptan ninguna solicitud de clemencia una vez que la investigación ya ha sido iniciada. Hay otras que aceptan la solicitud una vez que ha sido iniciada la investigación, pero antes de que la autoridad realice visitas sorpresas. Es decir, antes de que realice algún tipo de allanamiento, pueden presentar su solicitud, pero una vez que ya se ha realizado algún tipo de allanamiento o inspección sin notificación, en el caso ecuatoriano, pues ya no permiten que se presente algún tipo de solicitud. Hay otras que van más allá y dice antes de la emisión del oficio de acusación, es decir, ya del informe final para la resolución. ¿Qué condiciones deben cumplirse para la emisión de un programa? Tienen que aportar evidencia suficiente y que permita acreditar la existencia de los acuerdos ilícitos. Es muy importante. La evidencia no puede ser cualquiera, tiene que ser una evidencia suficiente, que denote que efectivamente hubo un acuerdo. No es suficiente para la autoridad de competencia, y de ahí viene la valoración que se debe hacer de cualquier tipo de documento que realmente no aporte a probar que efectivamente la conducta anticompetitiva se realizó. Otra condición es la de cooperación en forma plena y continua en la investigación y en el proceso subsecuente. Es decir, si es parte ya del programa de clemencia, no puede dejar de cooperar y tampoco puede entrar a contradecirse ya en las diferentes etapas de la investigación. Es decir, si ya estamos en una etapa ya de resolución, no podrían ellos presentar algún tipo de alegato contrario a la cooperación que ya han venido dando a la autoridad de competencia. Si se llega a dar esto, inmediatamente ellos ya son excluidos del programa de clemencia y ya no son merecedores de la exención o la reducción del importe de la multa. Otra condición es que deben terminar su participación en los acuerdos ilícitos, de conformidad con las indicaciones de la autoridad. Esto es muy importante. Ustedes pudieron ver en la película
que el momento que ya acudió hacia la Oficina de Justicia de los Estados Unidos, específico la oficina del FBI que se encarga de este tipo de investigaciones, el informante no dejó su participación, sino que continuó, pero ya apoyado en la autoridad. De ahí que él presenciaba, seguía asistiendo a las reuniones ya con grabaciones, que luego iba entregando al FBI. Entonces, también en otras legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, es la autoridad de competencia en la que le dice si debe o no debe terminar la participación y cómo debe terminar. O si más bien su participación condicionada será importante dentro de las investigaciones. Ahora bien, dentro del programa de clemencia es muy importante que esto tenga una fuerte confidencialidad, es decir, la información respecto a quién está dentro del programa de clemencia debe ser confidencial, no se debe evidenciar quién está cooperando con la autoridad de competencia. Un tema importante que había mencionado es el tema de las sanciones penales. En algunas autoridades, en algunos países, la inmunidad incluso es para las sanciones penales. De igual manera para la reclamación de daños, es una inmunidad absoluta. En el caso ecuatoriano no ocurre esto. El procedimiento, ¿cómo se puede presentar una solicitud? En otras autoridades de competencia, por ejemplo, las solicitudes a través de un correo de voz y un correo electrónico, en el que debe constar la intención de acogerse al beneficio de mercado afectado por la conducta y los datos para establecer contacto personal. Incluso en la oficina en la Autoridad de Competencia de México, por ejemplo, existe un sistema automatizado donde basta llenar una serie de datos respecto a ser parte de la solicitud de clemencia, que es enviado directamente a la autoridad y se le asigna un código de barras. Incluso con este código la autoridad no conoce todavía la identidad para comenzar a tener, por decirlo de alguna manera, como un enamoramiento, ¿no? Entre que el posible delator comienza a hacer preguntas a la autoridad de competencia, ¿qué le parecería si yo podría cooperar de tal manera, o qué le parecería este tipo de conductas, sería anticompetitivo, podría ser beneficiado de un programa de clemencia? Y recién cuando se pasa este estadio, ya la autoridad de competencia puede conocer incluso la identidad. Esto se ha realizado para tratar de llamar a los operadores económicos a presentar solicitudes de clemencia de una manera más confidencial y que se sientan un poco más cómodos en entregar este tipo de información. Ahora bien, algo que también es importante del programa de clemencia es las solicitudes subsecuentes, es decir, cómo se deben analizar las solicitudes de varios operadores miembros del cartel. Ahí se debe estar bien claro definir el tratamiento para los solicitantes subsecuentes y asegurar un escalonamiento apropiado, es decir, cuáles son las consecuencias para el primer aportante de información, el que presentó su solicitud en un puesto número 1, cuáles son las condiciones para el que presentó en puesto número 2, puesto número 3. Para esto lo que se define es un sistema de marcadores, es decir, por cada solicitud se va diseñando un número marcador respecto de la solicitud. Lo que busca este sistema de marcadores es un equilibrio entre los requisitos suficientemente elevados, lo que les había dicho, una evidencia que nos permita a nosotros probar, para poder excluir a los solicitantes que no son serios. Es decir, aquellos que más bien ya ha ocurrido, aquellos que más bien están tratando de desviar la atención de la autoridad de competencia. Es decir, también sucede que camuflándose a través de una solicitud de clemencia, lo que procuran más bien es de desviar la atención de la autoridad de competencia hacia otro lado y que no vayan efectivamente a la conducta o tratar de controlar básicamente los movimientos de la autoridad de competencia. De ahí que es importante la valoración que se dé de toda esta cooperación. En el caso, por ejemplo, de que no exista una cooperación absoluta, se pierde el marcador. Es decir, si yo fui el operador que presentó mi solicitud en el lugar número 1, pero no di una cooperación plena o la información que yo entregué no me permite demostrar la conducta anticompetitiva, pues pierdo mi marcador y el que estaba en segundo lugar pasa al primero. Y él podría ser, sí, merecedor de la exención del importe de la multa. Un sistema de marcadores en la práctica reserva un lugar para solicitantes de clemencia para un periodo definido de tiempo mientras se lleva a cabo una investigación interna o intenta perfeccionarse su solicitud de clemencia. Es importante aquí, y eso también depende de cuál es la evolución del derecho de competencia del país. Existen países en donde incluso existen empresas dedicadas a la detección de carteles que ofrecen sus servicios a los operadores económicos.
Por ejemplo, resulta que un inversionista extranjero adquiere una empresa en un país X y se da cuenta que la administración anterior a lo mejor incurrió en alguna conducta de acuerdos, porque va encontrando ya en las oficinas que hay alguna evidencia sospechosa. Hay empresas que se dedican a verificar si existió o no existió este tipo de acuerdos. Es decir, el inversionista extranjero contrata este tipo de empresas, ingresan a la empresa, hacen una auditoría interna de todas las ventas, de los precios, de cuál ha sido la evolución en el mercado y dan básicamente su informe para que el nuevo dueño, la nueva administración pueda decidir si se presenta un programa de clemencia. Eso es muy importante porque un inversionista, si no se presenta el programa de clemencia, básicamente también podría ser acreedor al importe de la multa. Es decir, a estos inversionistas nuevos les conviene dejar saneado la situación de la empresa antes de seguir operando con su empresa. ¿Por qué les mencionaba esto? Porque en esos países ya es un requisito que junto con la solicitud de clemencia se entregue toda la información. Es decir, presento mi solicitud y entrego toda la información de lo que se ha recabado durante las investigaciones internas. Pero en otras legislaciones se requiere, donde no hay este tipo de avance en el derecho a la competencia en el país, se requiere dar un plazo racional al operador económico para que pueda investigar internamente. Es decir, tiene la sospecha, ha encontrado algún tipo de evidencia de que efectivamente podría haber algún tipo de colusión, pero requiere más tiempo. Es así que se otorga un tiempo prudencial para que él pueda seguir recabando información en su empresa y presentándolo a la autoridad de competencia para que pueda ser objeto de esta exención. Hay un tema también importantísimo. Generalmente en lo que son carteles regionales o transnacionales, mundiales, pueden haber marcadores que se aplican de manera simultánea en diferentes jurisdicciones. Producto de estos waivers que se firman entre países, entre autoridades de competencia, por ejemplo, el marcador que se le otorgó en un país X también le funciona en el país Y y en el país Z. Porque estamos hablando de acuerdos que tuvieron un mercado geográfico ya definido a nivel regional. Y producto de estos acuerdos entre autoridades de competencia, pues se va respetando este tipo de marcadores. E incluso existen autoridades de competencia ya no solo nacionales, sino regionales. En el caso del Ecuador, por ejemplo, y de la Comunidad Andina de Naciones, existe la Secretaría General de la Comunidad Andina, tiene un departamento que evalúa lo que tiene que ver con conductas anticompetitivas. En la Unión Europea tenemos la Comisión Europea que analiza conductas anticompetitivas a nivel regional de la Unión Europea. Entonces, también van existiendo autoridades de competencia, regionales de ciertos países. Solo un dato que les quería decir, pero eso será objeto de mi exposición respecto del comercio internacional. Existen acuerdos multilaterales como los que están promovidos por la OMC que buscan, por ejemplo, ya que exista un tratado de competencia a nivel internacional. Porque se han dado cuenta que van surgiendo principios internacionales del derecho de la competencia internacional que deben ir convergiendo y generar mayor certidumbre y seguridad jurídica y cooperación y colaboración entre las autoridades de competencia. Esto porque ya nos vamos dando cuenta que este tipo de conductas no solamente son nacionales, ya son regionales, ya son mundiales, producto de todo este intercambio de información, de este momento que vivimos, en donde la información se intercambia a velocidades, pero a mucha velocidad, e incluso en movilizarse de un país a otro es mucho más fácil ahora. ¿Cómo se debe evaluar una solicitud de clemencia? Primero, el orden cronológico de la solicitud, quién presentó primero, segundo, tercero. La calidad de la información aportada, lo que le había mencionado. No sirve de nada a la autoridad de competencia que entreguen cualquier tipo de información. Si la información no es veraz, directa, que nos permita a nosotros llegar a detectar que efectivamente existió un acuerdo anticompetitivo, pues esa información no sirve y básicamente debe ser excluida del programa de clemencia. También debe haber una cooperación en la investigación y en el procedimiento posterior. Es decir, no basta con haber tenido este marcador y aportado información, sino que durante toda la investigación debe colaborar con la autoridad. Ante los llamados a reuniones, a entregar mayor información, e incluso en algunas legislaciones se promueve que este operador económico que está colaborando
dentro de las audiencias ya mencione su cooperación y ayude más bien a la autoridad de competencia a demostrar que efectivamente hubo ese acuerdo. Bueno, muchas de las veces cuando no son, no se hicieron merecedores a la exención de la multa o ser parte de la clemencia, también pueden existir otros tipos de beneficios, unos acuerdos negociados como complemento al programa de clemencia. Por ejemplo, para aquellos que mantienen el impulso en la investigación con los otros conspiradores y también para un tema de eficacia procesal. En nuestra legislación sí está recogida esto como una reducción del importe de la multa. Ahora bien, dentro de nuestra ley, no voy a leer el artículo, simplemente les voy a señalar, ustedes lo pueden observar. En el artículo 83 está recogida la indulgencia total. En nuestra legislación se llama exención del pago de la multa. Y ustedes van a ver que se recogen varios de los principios que les había mencionado. Por ejemplo, sea la primera en aportar elementos de prueba. Y lo importante es que a juicio de la superintendencia permitan, dicen, una inspección. O la segunda opción, aquí se abre el abanico, o sea, no es necesario que no haya existido una inspección, porque en la opción B dice que sea la primera en aportar elementos de prueba que a juicio de la superintendencia permitan comprobar una infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse la superintendencia no disponga de elementos de prueba suficiente. Es decir, nosotros también tenemos la obligación de valorar los elementos de prueba con los que nosotros teníamos frente a los elementos que nos están aportando. Si no nos están aportando prueba adicional a la que ya la superintendencia tenía, básicamente no puede estar dentro de la exención del pago de la multa, sino más bien iría a la reducción del importe de la multa. Ahora bien, las condiciones que debe tener este solicitante, básicamente las que les había mencionado: cooperar plena y continuamente, poner fin a su participación en la presunta infracción, no haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de exención. Eso es muy importante. En algunas autoridades de competencia, por ejemplo en Chile, llegaron a detectar que se habían botado las computadoras al río para que no puedan, la autoridad de competencia no pueda realizar la extracción de esa información. Ahora bien, lo que había mencionado también, el cuarto, es no adoptar medidas para obligar a otras empresas o operadores económicos a participar en la infracción. Es decir, no ser la cabeza del cartel ni ser el que promueva algún tipo de seguimiento y sanción a aquellos que se aparten del acuerdo. La reducción. Aquellos que no reunieron los requisitos anteriormente señalados tienen un tipo de beneficio, pero ya no la exención del importe de la multa, sino ya son reducciones en la multa que les correspondería. Por ejemplo, si presentó en el segundo lugar, se puede tener una reducción entre el 30 y 50%, la segunda empresa entre el 20 y el 30%, y las siguientes empresas una reducción del importe de la multa del 20%. La aportación por parte de una empresa, operador económico o persona natural de elementos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con repercusión directa en el importe de la multa será tenida en cuenta por la superintendencia. Es decir, nosotros tenemos que valorar qué aporte nos dio a la investigación de lo que ellos le entregaron. Igual, la reducción del importe de la multa correspondiente a una empresa será aplicable en el mismo porcentaje a la multa que pudiera imponerse a sus representantes o las personas que integran los órganos directivos. Es decir, yo les había mencionado que el artículo 79 sanciona también a las personas naturales, a los directivos que fueron partes de los acuerdos. Si se presentan a una reducción del importe de la multa, esta reducción no solamente que aplica a la persona jurídica, sino también a la persona natural. La solicitud también puede tratar de cobijar no solamente a la persona jurídica, sino también a todas las personas que participaron. Generalmente se deben presentar de esa manera las solicitudes. Es la empresa la que presenta su solicitud y cobija a todos sus directivos. Al inverso, en cambio, no se cobija a la persona jurídica. Es decir, si es una persona natural el que presenta la solicitud de exención de la multa, ese no le cobija a la persona jurídica, únicamente le cobija a él como persona natural. Son diferencias que a nivel doctrinario y jurisprudencial se han ido realizando. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que varias empresas en sus políticas o los accionistas no quieren presentarse a la exención de la multa, pero puede existir, por ejemplo, un gerente de ventas que fue parte del acuerdo que sí quiere colaborar con la autoridad de competencia. Entonces se abre el abanico para que él, de manera individual y por sus propios derechos, presente esa solicitud. Pero esta solo le cobijará a él, no le cobijará ni a la persona jurídica ni a las otras personas naturales que fueron parte del acuerdo. En el artículo 104 del reglamento también
se desarrolla de mejor manera, se desarrolla un poco más lo que tiene que ver con la exención y reducción del importe de la multa. Por ejemplo, dice que deben facilitar sin dilación a la superintendencia toda la información y los elementos de prueba relevantes. Esto tiene que ver con la cooperación continua. Y queda a disposición de la superintendencia para responder sin demora a todo requerimiento. Lo que les había mencionado, tienen que asistir a todas las reuniones que la autoridad de competencia les convoque. Debe facilitar a la superintendencia entrevistas con sus empleados y directivos actuales de la empresa y con los anteriores que pudieran haber sido parte de los acuerdos, pero que son importantes para la detección. Deben abstenerse de destruir, falsificar u ocultar información. Esto es importante. No solamente que podrían ser excluidos del programa de clemencia por destruir, falsificar u ocultar información, sino que de acuerdo a nuestra ley también podrían ser objeto de una sanción por una conducta distinta, que es la de falseamiento de la información que entregan a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Asimismo, se deben abstener de divulgar la presentación de la solicitud de exención. Esto está enmarcado a la obligación de confidencialidad. Ellos se les pide que no divulguen que han presentado una exención o una reducción del importe de la multa, ni tampoco el contenido de esta solicitud. Solo brevemente les voy a mencionar, para la detección de acuerdos horizontales, nuestra legislación no ha establecido ningún tipo de impedimento en lo que tiene que ver con los compromisos de cese, lo que en otras legislaciones sí sucede. En otros países, por ejemplo, los compromisos de cese no pueden ser aplicados a acuerdos horizontales. En nuestro país, al igual que en Sudáfrica, sí se permite la presentación de compromisos de cese para este tipo de conductas. No existe ningún tipo de diferenciación o discriminación entre conductas de acuerdos horizontales de otro tipo de conductas. Eso es algo que el legislador lo ha dejado abierto al momento de reglamentar y legislar sobre los compromisos de cese. Muy bien, como conclusión y recomendación, me parece fundamental mencionarles que es importante la formación de un programa de clemencia que permita a la autoridad de competencia tener información. Pero mucho más importante es que exista realmente una seguridad jurídica de parte de los operadores económicos que se presentan a este tipo de programas. Porque de esa manera se va promoviendo que otros operadores económicos tengan la certeza de qué es lo que va a ocurrir si ellos se presentan a colaborar con la autoridad de competencia. Y como segunda conclusión que les puedo mencionar es que el que existan solicitudes de exención de la multa o de reducción del importe de la multa implica básicamente que la autoridad de competencia está creciendo, que está madurando, que es una autoridad de competencia que cada vez se vuelve mucho más sólida. No sé si tienen alguna pregunta y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Eduardo. Una consulta así muy básica. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales, como nos mostraste en la película, una persona o una empresa quiere acogerse a este programa de clemencia? Es decir, a mí no me queda muy claro si es por un cargo de conciencia, si es porque ya no se llevan con las otras empresas con las cuales formaron un cartel, por algún desacuerdo, por alguna pelea. Si es que ven que la autoridad de competencia ya les está, digamos, echando el ojo, ya les está abriendo alguna investigación. ¿Cuáles serían los principales motivos que tú crees que pueden darse? Bueno, hay varios motivos realmente. El primero, que tiene que ver con la exención del importe de la multa. De acuerdo a nuestra legislación, este tipo de conductas son sancionados son calificados con sanciones muy graves, son infracciones muy graves, cuya sanción puede ir hasta el 12% del valor de ventas dentro del mercado relevante del operador económico y hasta 500 remuneraciones básicas unificadas para la persona natural. Entonces existe un tema económico que es el que básicamente promueve que se presenten este tipo de solicitudes. Otro tema muy importante también es, por ejemplo, lo que le mencionaba, cuando adquieren una empresa y deseo básicamente partir de cero, lo que voy a tratar es de subsanar cualquier tipo de conducta anticompetitiva que tuvieron la anterior administración. Entonces es mucho más importante, yo me presento a esta exención de la multa, saneo mi empresa, tengo 0%, también estoy tratando de salvaguardar mi inversión, porque yo no tuve nada que ver con esa conducta, pero de repente yo no cooperé y me clavaron una multa del 12%, pues es bastante
bastante grave, ¿no?, para un inversionista que recién está empezando. De ahí pueden haber otro tipo de situaciones ya más bien a nivel personal de quienes están colaborando. Por ejemplo, en el caso que les había presentado de esta película, realmente esta persona estaba inmiscuida en una malversación de fondos también. Él estaba robando dinero de la empresa a través de otras cuentas y cheques que estaban girados a nombre de empresas que pertenecían a su esposa, a sus padres y a otras personas. Aparte, si ustedes lo quieren ver más en la película, él tenía una ambición de ir subiendo, escalando posiciones dentro de la empresa y pensaba que, producto de esta extensión, de esta colaboración, todas las personas que estaban arriba de él iban a desaparecer y él iba básicamente a subir. Por eso ustedes vieron una escena en que él dice, bueno, ¿cómo quedaré yo frente a la empresa? Y la fiscal un poquito que trataba de desviar la mirada dice, sí, bueno, tu condición en la empresa va a cambiar. O sea, como te van a mirar a ti en la empresa va a cambiar, por no decirle que a lo mejor no era lo que él esperaba. En cuanto a los promotores, hagamos la gráfica. El gerente general de la compañía decide coludirse con otras dos. Si partimos de la tesis de que el promotor no se beneficia, de modo que no habría opción a la delación compensada. Y de acuerdo a algunas opiniones doctrinarias que he encontrado, sí debería acceder a ese beneficio, porque habría que diferenciar que el acuerdo no se lo realice con características penales, con el acuerdo que se le realiza con la negociación simple. Por eso nuestra ley recoge que dice que no se aceptará si el que hace la delación ha cometido acciones de retorsión, extorsión, es decir, haciendo características de tipo penal. ¿No le parece que habría que aclarar eso? Sí, a ver, yo creo que todo depende de cada autoridad de competencia y cuál es su desarrollo. Como he mencionado, hay algunos principios que difieren entre distintas autoridades, por ejemplo, cuándo pueden presentar la solicitud de clemencia, a quiénes se les puede aceptar. Como usted bien había mencionado, existen algunos países que pueden presentar absolutamente todos, incluso aquellos que promovieron o aquellos que estuvieron haciendo vigilancia del cartel, aquellos que estuvieron ejerciendo presión para que los otros operadores económicos sean parte del cartel, ellos también pueden presentar. Pero eso depende de cuál es la evolución de la autoridad de competencia. En el caso de nuestra legislación, eso no es posible. Si ejerció algún tipo de presión para el mantenimiento del cartel, pues no es objeto de la exención del importe de la multa. De ahí que los programas de clemencia difieren entre distintos países, son diferentes, son situaciones particulares que cada uno tenga, incluso la juventud que pueda tener la autoridad de competencia. En el caso, por ejemplo, de la superintendencia, hablando específicamente de compromisos de cese, al inicio de la superintendencia no había importe de subsanación, era cero importe de subsanación. ¿Por qué? Porque estábamos empezando como autoridad de competencia, era lo más correcto tratar de promover este tipo de herramientas para solución rápida de este tipo de investigaciones. Pero pero de acuerdo a lo que va evolucionando la autoridad de competencia, claro, se debe volver un poco más restrictivo. Incluso ya se van generando estudios jurídicos, derecho de competencia va evolucionando, ya existe un poco más de certeza, ya se conoce más sobre la materia, pues tiene que haber unos requisitos mucho más fuertes para presentarse ese tipo de programas. Entonces, todo depende. Todo depende de cuál es la evolución de la autoridad de competencia. Aló, Eduardo, una consulta. ¿No crees tú que hay una colusión entre las sanciones del 8, 10 y el 12% establecidas en la ley frente al derecho constitucional de la proporcionalidad y razonabilidad,
los derechos constitucionales, tú sabes, están por encima de cualquier otra disposición legal. En la práctica nosotros hemos visto que, para hablar de alguna manera, el volumen que constituiría lo que antes en el Código Penal se llamaba el cuerpo del delito, es, para poner un ejemplo, 100.000. Aplicando la norma de la ley y el reglamento, se pone una sanción que va 10, 20, 30, 50 veces superior a ello. Entonces, así, a mí me parece que la aplicación estricta de la ley como está, sí puede y de hecho está ocasionando reclamos de los operadores económicos por la falta de aplicación de disposiciones constitucionales. Bueno, efectivamente, el principio de jerarquía, efectivamente la Constitución está por encima de las leyes. Y uno de los principios fundamentales incluso es el principio de proporcionalidad en cuanto a las penas. Realmente no veo manera en cuanto se puedan salir de ese 12%. La máxima multa que establece el artículo 79 es hasta un 12%. Y en el reglamento también establece que incluso las multas no podrán ser superiores al 12% de las ventas totales del operador económico en el ejercicio inmediatamente anterior. Es decir, no puede haber una multa que sea superior al 12% de la venta total de los ingresos del operador económico en el ejercicio económico inmediatamente anterior. Entonces, a lo mejor estaría mal algún tipo de cálculo, pero eso está establecido en la ley y el reglamento. Este tipo de multas, esos porcentajes a nivel internacional son casi similares. Hay el 8, el 10, en nuestro caso el 12, hay otros que llegan hasta el 10 únicamente. Hay otros países donde han señalado un techo, dicen hasta el 10%, pero no podrá rebasar de tantas remuneraciones básicas unificadas o algún indicador monetario, dice no podrá rebasar de esto de acá. O sea, si bien es el 10, pero el tope es este. Todo depende de la legislación, pero debería respetarse el principio proporcional y a mí me parece que está en la ley y en el reglamento está bastante claro. O sea, no puede rebasar del 12%. O sea, no podría ser ni el 50 ni el 14, no, es el 12%. No hay más. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan aplicable es, qué tan viable es aplicar los mecanismos de recabar información que usaban en la película con el FBI? Por ejemplo, esto de poner micrófonos, de intervenir llamadas, ¿qué tan aplicable es aquí en Ecuador eso? Y si es que es aplicable, ¿cómo debería ser para que se cumpla un debido proceso? Bueno, lastimosamente nosotros somos una autoridad administrativa. Ahí hay que tomar con pinzas también qué es el FBI, ¿no? Y qué es la Oficina de Justicia de los Estados Unidos y qué tipo de atribuciones ellos tienen. Ellos ya son órganos de la función judicial. Nosotros somos órganos administrativos. Incluso nosotros ahí tenemos bastantes restricciones. Por ejemplo, para realizar algún tipo de allanamiento tenemos que contar con una autorización del juez, no podemos irnos mucho más allá, nosotros no podemos hacer escuchas, no tenemos autorización. Si hacemos la escucha, nosotros básicamente somos objeto de sanciones penales para el servidor público que hace ese tipo de escuchas. Tendríamos que ir abriendo la manera, a lo mejor ya enmarcados con las autorizaciones de los jueces, pero nosotros como autoridad administrativa así no lo podemos hacer. Esa es una de las limitantes que tenemos nosotros como autoridad administrativa. Claro, ahí ellos hacían las grabaciones, sí, eso difiere. Realmente ellos tienen otro tipo de normas, ¿no? O sea, que básicamente en nuestro caso no es lo mismo. Lo que sí nosotros hemos hecho es, por ejemplo, tratar de ver las llamadas telefónicas que se realizan. O sea, el informe de llamadas telefónicas entre operadores económicos, como para, por ejemplo, ver que efectivamente se estaban conversando, que había algún tipo de comunicación entre ellos, que eso nos permite a nosotros ir construyendo el caso. Pero más allá hay algunas cosas de la película que lastimosamente no podemos hacer. ¿No?
Ok. Bueno, les agradezco mucho.